Como muchos ya saben, recientemente se celebró el esperado concierto de J-Hope, un evento lleno de emociones, música vibrante y momentos inolvidables. En esta ocasión tan especial, J-Hope no estuvo solo. Compartió el escenario con un invitado de lujo que hizo que la noche brillara aún más. Jungkook, con su sola presencia, elevó la energía del lugar. La conexión que se sintió entre él y Hobi fue simplemente magnífica. Una sinergia única que solo se logra con el paso del tiempo y el profundo cariño que los une. Y por supuesto, como era de esperarse, los momentos entre Jikook no podían faltar. Y fueron tan naturales, tan intensos, tan ellos. Tras finalizar su presentación, Jungkook no dudó ni un segundo y se dirigió directamente a Jimin, como si hubiera estado esperándolo todo ese tiempo. Como si sus pasos lo llevaran inevitablemente hacia él. Una vez juntos, ocurrió una escena tan íntima y significativa que dejó sin aliento a quienes la presenciaron. Jimin, con una ternura que desbordaba, tomó la barbilla de Jungkook, guiando su rostro suavemente, provocando en él una sonrisa genuina, radiante, casi infantil. Jungkook, lejos de contenerse, se entregó completamente a ese momento. Sus ojos reflejaban felicidad pura, como si ese simple gesto tuviera el poder de iluminarlo desde dentro. Lo más cautivador fue que ambos parecían estar imitando una escena del videoclip de J-Hope, recreando entre risas una dinámica que, lejos de ser simple juego, se convirtió en un intercambio lleno de significados. Recientemente, un tema desafortunado se volvió tendencia entre algunos internautas tras la filtración de unas imágenes de Jungkook durante los ensayos para el concierto de J-Hope. En esas fotografías, Jungkook aparecía usando una gorra que llevaba inscrita la frase "Make Tokyo Great Again", que en español se traduce como "Hacer grande a Tokio otra vez". Una simple prenda de ropa sin mayor intención detrás, terminó siendo el centro de una controversia que, como muchas otras veces, dejó en evidencia lo rápido que pueden surgir los juicios sin contexto y lo fácil que resulta herir a alguien, incluso cuando no hay mala intención de por medio. Para algunos, el uso de esa gorra evocaba indirectamente el lema político utilizado por Donald Trump, "Make America Great Again", una frase que ha sido fuertemente criticada por su carga nacionalista y por haber sido empleada como símbolo de discursos divisivos. A raíz de esto, se generó una ola de acusaciones injustas hacia Jungkook, sugiriendo que al usar esa frase estaba burlándose del caos político en Estados Unidos, o peor aún, que estaba faltando el respeto a Japón. Estas interpretaciones, basadas únicamente en una coincidencia de palabras, pasaron por alto lo más importante, la falta total de intención maliciosa por parte de Jungkook. El uso de esa gorra fue claramente accidental, un descuido sin malicia, y no una declaración política ni un gesto de burla hacia ninguna nación. Sin embargo, la situación fue llevada al extremo y provocó una oleada de críticas que terminaron afectando emocionalmente a Jungkook, quien, como siempre, demostró su enorme corazón y su humildad al asumir la responsabilidad, incluso cuando no era estrictamente necesaria. No solo se vio en la necesidad de explicar lo ocurrido, sino que también sintió el deber de disculparse públicamente con sus fans, a quienes tanto respeta y ama. En medio del cansancio de los ensayos, de la preparación física y emocional para un evento tan grande como el concierto de J-Hope, y sumando a todo esto el trauma reciente de haber sido víctima de un intento de invasión a su hogar por parte de una mujer desconocida, una situación profundamente invasiva y alarmante, Jungkook todavía encontró el espacio y la calma para hablar con sus fans de forma abierta y sincera. A través de Weverse, escribió un mensaje que conmovió a millones. Hola, soy Jungkook.
Me pesa tener que escribir este tipo de mensaje después de reencontrarme con ustedes tras tanto tiempo. Sinceramente, pido disculpas por haber causado decepción e incomodidad debido a la frase escrita en la gorra que usé durante el ensayo de hoy. Reconozco que no verifiqué adecuadamente el significado histórico y político que contenía esa frase antes de usarla. Y asumo con seriedad la responsabilidad de haberlos decepcionado y herido por mi falta de conocimiento. Solo puedo decir que lo siento mucho. No hay excusa, sin importar el motivo. Fui negligente y me faltó preparación. De ahora en adelante, pensaré más profundamente en cada acción que tome. Acepto con humildad todas las observaciones y críticas sobre mi error. La gorra fue desechada de inmediato. Una vez más, les ofrezco mis más sinceras disculpas. Estas palabras, tan llenas de respeto y reflexión, reflejan no solo el profesionalismo de Jungkook, sino también su sensibilidad humana. No era necesario que se disculpara, y sin embargo lo hizo, porque sabe lo importante que es para él mantenerse siempre transparente y consciente de su influencia. En medio de tantos momentos difíciles, especialmente luego de la injusta situación que vivió Jungkook recientemente, es importante recordar y honrar los instantes más genuinos y humanos que ha compartido junto a Jimin, sobre todo durante su tiempo en el servicio militar. Fue durante un live especial, poco después de su salida del ejército, donde ambos se sentaron frente a la cámara, juntos, con sonrisas sinceras, y compartieron con el mundo recuerdos que reflejan el profundo lazo que los une. Más allá de las luces y los escenarios, ahí estaban, dos personas que se apoyaron incondicionalmente, incluso cuando sus caminos dentro del servicio eran distintos. Uno de los recuerdos más emotivos fue cuando Jimin, con su voz suave pero llena de emoción, le dijo a Jungkook cuánto lo admiraba por su entrega, incluso en las tareas más arduas. Jimin compartió cómo había querido ayudar a Jungkook durante su tiempo como cocinero militar. Recordó con cariño cómo lo había visto usando una pala enorme para remover los ingredientes, una herramienta desproporcionada en comparación al delicado arte de la cocina, pero que Jungkook manejaba con total dominio. Jimin confesó que él también intentó usar esa pala una vez para colaborar, para estar cerca, para ser útil, pero que no pudo hacer nada correctamente. Jungkook, con su sonrisa característica, simplemente le respondió que todo tenía su truco, que se aprende sobre la marcha, con paciencia. Jim, deseando estar cerca de Jungkook, se ofreció voluntariamente para un sistema llamado Apoyo en la Cocina, donde ayudó durante una semana completa. Lo hizo no por obligación, sino porque quería compartir ese espacio con él. Quería estar presente en el día a día de Jungkook, aunque fuera entre ingredientes y hornos calientes. Sin embargo, también admitió que fue muy difícil, que comprendió entonces que cada uno tiene su propia área de fortaleza. Jungkook, por su parte, dijo que disfrutaba realmente de cocinar, que le venía bien, como si todo ese trabajo también fuera una forma de expresar su afecto, su entrega, incluso a través de las tareas más simples. Jimin también reveló que al principio pensó que ser cocinero militar podría ser más fácil, pero después de esa experiencia, nunca más se ofreció como voluntario y prefirió dedicarse por completo a sus propias responsabilidades. Fue entonces cuando conmovido recordó en voz alta cómo Jungkook ni siquiera tenía fines de semana libres. No lo dijo como una queja, sino como un reconocimiento, como una manera de mostrar al mundo cuánto lo admiraba. Con ternura y orgullo le dijo que realmente había trabajado duro, que todo lo que habían vivido no había sido fácil en absoluto, y que estaba agradecido de haberlo tenido cerca, aunque en diferentes funciones. Pero este apoyo no fue solo en una dirección. Jungkook también cuidó profundamente de Jimin, incluso cuando no estaban físicamente juntos. En medio de sus entrenamientos, Jimin, que pertenecía a la artillería, tuvo que dormir en condiciones difíciles, dentro de cañones autopropulsados durante largos periodos.
No era un entorno cómodo ni limpio, pero aún así, en ese espacio extraño, encontró consuelo gracias a un gesto sencillo y profundamente significativo de Jungkook. Jungkook le preparó y le envió una comida casera, arroz en bolsa, mezclado por él mismo, con ingredientes sencillos y mayonesa. No era algo elaborado, pero para Jimin fue perfecto. Lo recordó como algo realmente delicioso, no por los sabores en sí, sino porque detrás de ese arroz estaba el cuidado, la preocupación, el amor silencioso de Jungkook. Jungkook, con una sonrisa tímida, confirmó que lo recordaba bien, que sí, había puesto mayonesa dentro. Estos recuerdos compartidos en el live no fueron simplemente anécdotas graciosas o triviales. Cada palabra, cada mirada, cada pausa entre ellos dejaba entrever algo mucho más profundo. Una conexión que no conoce de distancias ni de contextos. En medio de la disciplina estricta del ejército, de la rutina y del cansancio físico, Jungkook y Jimin se buscaron, se cuidaron y estuvieron presentes el uno para el otro. No fue necesario que estuvieran en la misma unidad ni en la misma cocina para compartir esa cercanía que va más allá de lo visible. Lo suyo no necesita explicarse con etiquetas. Se manifiesta en los gestos pequeños, en las acciones sinceras, en los silencios compartidos. Recordar estos momentos es recordar lo esencial. Más allá de cualquier polémica vacía o crítica sin fundamento, Jungkook ha demostrado siempre su sensibilidad, su disposición a cuidar, su capacidad de entregarse sin esperar nada a cambio. Y Jimin, con su calidez y atención, ha estado ahí para devolverle cada gesto, para ser su refugio, para caminar junto a él, incluso en los caminos más difíciles. En medio de todo, lo que permanece es la certeza de que entre ellos hay una conexión única que se fortalece con cada día, con cada recuerdo, con cada acto de cariño compartido.